Bienvenidos a Tecnología y Negocios, un podcast realizado por Conex y las cámaras de comercio de España para difundir la innovación y acercar la tecnología a las empresas españolas. En él nos acompañarán expertos en distintas áreas tecnológicas, empresarios y dirigentes de distintos sectores para divulgar los aspectos clave de la revolución digital en los negocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Tecnología y Negocios que desarrollamos en Conex en colaboración con las cámaras de comercio de España. Estamos, como podéis ver, en un nuevo formato audiovisual. Hemos pasado año y medio haciendo el podcast solo de audio y a partir de ahora vamos a tener también la versión en vídeo. No hace falta que comente las circunstancias en las que estamos viviendo y al final tenemos que normalizar este tipo de conexiones y de interacciones y la verdad es que nos planteamos que ¿por qué no? Estar viéndonos las caras y que nos veáis. El podcast se seguirá distribuyendo a través de las plataformas habituales de audio. De hecho, tendréis un código QR aquí en la pantalla para que veáis y enlace directamente a la página de descarga. Pero a partir de ahora también nos vais a ver la cara, me vais a ver la cara a mí y le vais a ver la cara a nuestros invitados. El primero a quien vamos a ver es Fernando Pérez de Aunoa. Fernando es ingeniero, tiene un background, un perfil tecnológico, pero también tiene una sólida experiencia en el mundo de los negocios que le ha llevado a participar en un proyecto pues muy interesante, la verdad. Un proyecto, a ver si lo digo bien, que nos va a acercar a las empresas, está acercando a las empresas en realidad. La inteligencia conversacional. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Les podemos llamar inteligencia artificial conversacional, lo cual es igual un tanto rebuscado, pero sí, así se le llama. ¿De qué va este término tan pomposo? Esa es la primera pregunta que te tengo que hacer, porque creo que es lo primero que se estará preguntando todo el mundo. ¿Qué narices es eso de la inteligencia conversacional? Bueno, a ver, en realidad es bastante sencillo. Nosotros lo que hacemos en Aunoa es desarrollo de software de inteligencia artificial basado en conocimiento del lenguaje para hacer herramientas conversacionales, típicamente aplicadas a la automatización de servicios de atención al cliente. ¿Vale? O sea, en realidad, que llamamos vulgarmente asistentes virtuales o más vulgarmente todavía chatbots, aunque no es exactamente lo mismo, que fundamentalmente su ámbito de aplicaciones es en la automatización de servicios al cliente o al ciudadano, en el caso de administraciones públicas. Entonces, una inteligencia conversacional es ese bot, esa máquina con la que interactuamos muchas veces sin darnos cuenta cuando contactamos con el chat de una página web, por ejemplo. Sí, así. En realidad lo que trata el chatbot sin tener que falsear la impresión es que la persona se sienta como si estuviera hablando con un humano. Ahí radica precisamente la inteligencia artificial, o sea, los algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, el machine learning para que vaya aprendiendo. Se trata de que la máquina se comporte de una forma lo más parecida a un humano y que hable y que la interacción con esa máquina sea de la forma más natural, utilizando el mismo lenguaje con el que las personas se comunican entre sí. Y les solemos llamar además conversacional porque se suele aplicar en canales puramente conversacionales, que son por definición conversacionales, como el widget de una web, el web, el Telegram, Instagram, Twitter, etcétera, que están basadas al final en la conversación. Son medios asíncronos, a diferencia del teléfono, por ejemplo. Claro, has puesto sobre la mesa muchísimas cosas.
Interacción conversacional, es decir, nosotros entramos en una web, principalmente, ¿no? Una web, una plataforma digital, y empezamos a lanzar preguntas, a hacer consultas. Supongo, porque en la introducción dejabas caer que conocemos estas herramientas como chatbots, pero en realidad así estamos simplificando mucho el proceso que hay detrás. ¿Dónde entra la inteligencia? ¿Qué diferencia hay entre un workflow sencillo, como podemos programar nosotros en una estrategia de inbound, donde tú haces una acción y generas una reacción, a, que haya una máquina detrás que esté tomando decisiones? Básicamente la diferencia fundamental es que un chatbot, por lo menos en su acepción original, suele ser una cosa guiada. Es decir, tú dibujas un árbol lógico, un árbol de decisión, y decir, bueno, si el cliente me pregunta esto, lo llevo aquí, si me pregunta esto otro, lo llevo allí. Es decir, no tiene ningún tipo de inteligencia, ni lo puedo cambiar de contexto cuando quiera. En cambio, cuando de verdad lo dotamos de inteligencia artificial, lo que hacemos es realmente intentando reconocer lo que el usuario nos escribe en cada momento, y el usuario puede cambiar de contexto en cualquier momento. Quiero decir, el usuario te puede preguntar ahora si la tienda está abierta, pasar a preguntarte en la línea siguiente dónde está y después, pues, cuándo va a llegar, ¿no? Esos son contextos totalmente diferentes que un árbol de decisión no puede seguir. No puede seguir porque estamos saltando continuamente de estado o de, digamos, de ámbito. Con lo cual, lo que hacemos es aplicar la inteligencia, el reconocimiento del lenguaje natural para detectar en cada momento lo que el usuario nos está queriendo decir. Y las personas, obviamente, no hablamos de una forma completamente estructurada ni siguiendo un árbol de decisión. ¿Y cómo se educa una máquina para que sea capaz de reconocer todas estas conversaciones? Porque supongo que será imposible programarlo todo de partida. O sea, yo lanzo la inteligencia y es inteligente al principio o hay que ir No, formándola. no, para nada. Ten en cuenta que además esto ya, digamos que la programación al uso es algo que no se utiliza. Esto aprende exactamente, directamente con casos, ¿no? Digamos que realmente lo único que hacemos es preentrenar un modelo digamos, con algunas de las cosas que consideramos, o que el cliente considera, mejor dicho, que son las respuestas más, las preguntas y respuestas más habituales. Digamos que eso es como una especie de preentrenamiento del sistema, pero luego, como realmente aprende, es con el uso, ¿no? El uso por parte de la gente en entornos reales. Eso hace que el sistema vaya aprendiendo de las diversas formas como la gente interactúa, ¿no? Es decir, va aprendiendo por el uso, por imitación, va aprendiendo, adquiriendo los patrones del uso. Pero eso tampoco es automático. Es decir, la inteligencia artificial en el estado actual ha evolucionado mucho en los últimos años, pero tampoco es perfecta, no es una cristal. Hay que entrenarla y supervisarla, ¿vale? Y esos son quizá procesos ya menos técnicos y menos conocidos, seguramente. Claro, es que es cuando me estás diciendo que la inteligencia aprende de la interacción. Si su interacción se produce con un ser humano que va a un chatbot, perdón, que va a un formulario o a un sistema de chat de una compañía telefónica, es la primera que se me ocurre, normalmente uno no va ahí a desearle buenos días al operador o a la compañía. El estado de ánimo suele ser bastante tenso. En general, la mayoría de los servicios, no de chatbot, sino de atención al cliente en general, no llama para decir que está súper contenta y súper feliz y que le funciona todo. En realidad, la gente suele llamar para quejarse o para, no sé, o se contenta del servicio, pues para
insultar un poco, ¿no? Por eso, el sistema no puede aprender siempre automáticamente de todo lo que le dicen los usuarios, porque ahí lo que se introduce es un factor bastante peligroso, que es el sesgo de comportamiento de la gente. Es decir, no podemos dejar que el sistema aprenda solo de lo que le dice la gente, primero porque, como dices, pues normalmente el estado de ánimo de la gente es el correcto, y si no, la máquina aprendería de estados poco deseables, ¿vale? Y poco deseables significa que las personas a veces somos maleducados, racistas, machistas, etcétera. Entonces, eso es algo que se ha de corregir en la supervisión y el entrenamiento, y eso solo lo pueden hacer los. Y se puede, quiero decir, puedes mantener al robot en estado zen, a la inteligencia, de manera que no caiga en la trampa. No, claro, es que esto es importante porque me imagino que, no sé, cualquier persona que no tenga ni tu experiencia ni a lo mejor la experiencia de una persona que tiene relación continua con la tecnología, ¿no? Nosotros al final, bueno, entendemos cómo funciona porque también haces programaciones mucho más sencillas, pero una persona que se plantea en su sistema de atención al cliente, en su empresa, dar este salto, el primer miedo que le puede salir, que le puede surgir es: ¿yo voy a dejar a un robot hablar con mis clientes así, a su libre albedrío? Es una preocupación muy lógica, y que sin duda, además, conforme avancen los sistemas de inteligencia artificial, no solo en el reconocimiento del lenguaje, sino en todos los ámbitos, en la visión artificial, en la conducción autónoma, etcétera, cada vez plantearán más dilemas éticos, ¿vale? Y los dilemas éticos solo se pueden resolver desde el punto de vista de la ética o de la filosofía, ¿vale? No es un problema técnico. Es decir, si dejar aprender a la máquina por sí sola es un error muy común, además, en muchas empresas que ponen un asistente virtual o un chatbot, que es dejarlo sin supervisión, dejarlo que aprenda solo, dejarlo que, bueno, meterle toda la serie de frases o de cosas que me entran a atención al cliente, y no supervisarlo de ninguna forma. En primer lugar, porque no funciona. ¿No? Es decir, la inteligencia artificial no es magia. A día de hoy tenemos que tener humanos intentando asociar cosas que determinadas personas no preguntan de la misma forma que otras, ¿vale? Y asociarlas con acciones concretas, y también previniendo que utilicen, que se conviertan en comportamientos no deseados, como los que ya he dicho, ¿no? Con lo cual, la parte, digamos, humana o humanística de todo esto es muy importante. Nosotros, de hecho, prácticamente la mitad de la empresa no es técnica en absoluto. Son perfiles un tanto raros, como documentalistas para hacer una gestión eficiente de la documentación, guionistas para construir los diálogos, lingüistas para supervisar las expresiones del lenguaje, o hasta psicólogos para dotarle a los asistentes virtuales, a la máquina, al bot, de capacidades humanas más allá del entendimiento del lenguaje, como es la empatía, por ejemplo. Y por lo que estás diciendo, entiendo que el siguiente paso es, bueno, formarlos en ética y en valores. ¿O es una Sí, exageración? bueno, no, en absoluto. Es decir, a ver, formar una máquina al final es introducirle un montón de información, y que se base en ella para dar, digamos, de forma una serie de decisiones. Bueno, en nuestro caso son poco trascendentes desde un punto de vista ético, porque simplemente estamos normalmente informando una reclamación, etcétera. Bueno, tiene
tiene poca trascendencia más allá del impacto de cómo te comunicas, ¿no? Pero en los demás ámbitos, bueno, puede tener aspectos éticos muy importantes. Por ejemplo, en visión artificial ya entramos en que bueno, te están identificando inequívocamente como personas, como cara, en fin, se pueden hacer muchas cosas que son ciertos, o por lo menos requieren una discusión ética importante. Y repito, al final todo se reduce, da igual el campo que tratemos, en que tengan una supervisión humana adecuada y adecuada mm, tanto en que los humanos intervengan como en el tipo de humanos que intervengan, ¿no? Es decir, pues los ingenieros, por ejemplo, sabemos poco de eso. Es muy interesante que comentes esto porque cuando se habla de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial, enseguida surge, la gente parece que empieza a pensar en Skynet, en Terminators corriendo por las calles y en el dominio de la máquina. Pero sí que es cierto, o al menos que en un entorno humano, el humano sigue siendo imprescindible, aunque quizá, claro, no para hacer las tareas que habitualmente está acostumbrado a hacer, que son tareas mecánicas y repetitivas, donde la máquina, desde luego, es muy buena. Y a lo mejor tenemos que aportar más de aquí en lo que estabas comentando, en aportar nuestra humanidad. Es totalmente correcto. De hecho, en mi visión a futuro, tengo claro que al final los humanos dejarán de hacer esas tareas um, completamente repetitivas que se dan muchas veces en los centros de atención al cliente, es decir, responder siempre a las mismas preguntas una y otra, eh, porque no aportan ningún valor y además es tremendamente costoso tener a esos durante las 24 días, los festivos, los fines de semana, porque la gente ya compra o accede en cualquier momento de su vida, y sí, sin embargo, pasarlos a que ellas hasta aporten más valor añadido de verdad, es decir, dejarles la parte complicada que requiere una empatía, por ejemplo, o un trato que la máquina no puede darle. Entonces, bueno, supongo que habrá una acción, supongo que muy rápida en los próximos años de esos puestos de trabajo donde los humanos no aportan nada, ¿no? Que no puede hacer una máquina, hacia una supervisión de las máquinas, que es donde efectivamente los humanos no pueden hacer aprender a las máquinas una cosa que las máquinas no saben aplicar, que es el sentido común, por ejemplo. Sí, claro, la máquina al final toma decisiones lógicas. De esto hemos visto todos muchos ejemplos en la ficción y en la realidad. Recuerdo en una de las primeras conversaciones que tuvimos que hablábamos de un caso real que pueden buscar los espectadores en Google sobre un bot que se lanzó al hiperespacio a aprender en redes sociales y se acabó convirtiendo en un ser deleznable, simplemente por esa falta de supervisión y empatía humana que le decía por aquí sí o por aquí no. Sí, Claro, eso es correcto. efectivamente. Ese fue un experimento de Microsoft, si no recuerdo mal, allá por el año 2016 o 2017, que, digamos, dejó abierto un chatbot. La intención era buena, es decir, voy a abrir un chatbot completamente al público, a la gente, para que me pregunten lo que les dé la gana, con el fin de recopilar la mayor cantidad de datos posibles para su entrenamiento. Entonces, claro, cuando tú a la gente le sueltas una cosa así, pues normalmente no le hace preguntas de las que puede encontrar en la Wikipedia a ver si funciona bien. O sea, se dedica a insultarlos, se dedica a cabrearlos, se dedica a hacerle de todo. Con lo cual,
ese bot lo que acabó es convirtiéndose en un auténtico hater. O sea, Sí, era lo más malvado claro. del mundo, pero porque aprendió de las personas. Sí, es que la ocurrencia fue dejarlo suelto en Twitter. Es que Tú sabes, si lo ya hubieran no sabes la soltado jungla en... que hay allí. Sí. A lo mejor si lo hubieran soltado en Instagram se había convertido en influencer de gastronomía. Correcto. También otro ejemplo muy divertido es el que hizo Facebook, que lo que hizo fue poner a dos chatbots a hablar entre sí, ¿eh? Para que, digamos, se entrenaran el uno al otro, ¿no? Estamos un poco en lo mismo, con el fin de tratar de evitar la intervención humana o reducirla al mínimo. ¿Qué pasó? Que los chatbots, como máquinas que son, intentaron hacer las cosas de la forma más eficiente posible, ¿vale? Y resulta que somos tremendamente ineficaces comunicándonos porque utilizamos mucho lenguaje en múltiples formas, corporal, palabras, usamos más de las que debemos. Lo dejaron durante un tiempo. Ocurrió que los dos chatbots habían creado un lenguaje propio, simplificado y tan abstracto que nadie era capaz de entenderlo. Es- Eso es lo que pasa cuando no se, cuando se dejan las máquinas sin ningún tipo de Sueltas. instrucción. Estamos hablando de ejemplos que tienen mucho que ver con la tecnología, obviamente. Hemos hablado de Microsoft, hemos hablado de Facebook, hemos mencionado los call centers o los servicios de atención al cliente de operadoras telefónicas, pero ¿qué empresas pueden, iba a decir automatizar, pero quizá digitalizar su sistema o su proceso de atención al cliente? Todas las empresas se podrían plantear el hecho de automatizar y digitalizar ese departamento de atención, o incluso empresas más pequeñas que nunca se hayan planteado crear un departamento de atención al cliente por los recursos que supone en cuanto a personal, se lo podrían plantear así, trabajando de forma mixta, a lo mejor con un supervisor, una serie de supervisores humanos y luego una inteligencia. Sí, de hecho, esto lo que hace es también un poco democratizar el mundo de la atención al cliente. En general, prácticamente todas las empresas tienen procesos de atención al cliente en mayor o menor medida. Depende. Si uno es un B2C, pues tiene muchísimos clientes finales, o es una eléctrica, una gasista o un operador telefónico. Pero pero da igual, cualquier empresa, incluso las empresas B2B, tienen clientes que no son los clientes finales, pero son sus propios clientes que muchas veces le remiten consultas relacionadas con su servicio, que probablemente no les vale la pena tener un servicio de atención al cliente propio, un call center o externo, porque es un gasto excesivo. Si poniendo asistentes virtuales, tú puedes automatizar una gran parte del proceso, ofrecer a tu cliente, sobre todo, y esto es muy importante, un canal que esté omnipresente, que es lo que está abierto siempre. Lo puedes utilizar en cualquier hora del día, cualquier día, sea festivo o no, y bueno, te puede ver completamente la duda o no, pero por lo menos te habrá atendido, que es una de las principales sensaciones que el humano aprecia. Es decir, oye, yo quiero una atención y si es inmediata, ya lo valoro mucho, aunque no me hayan resuelto el problema, aunque lo que hayan hecho es simplemente algo tan simple como decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Tu problema es de este tipo? ¿Es de este? Bueno, digamos que lo encarrilamos y luego le tomamos los datos si es necesario para que luego un responsable dentro de la empresa de verdad le dé una contestación lo más rápidamente posible dentro de los horarios, etcétera, que sigue la gente, pero ya muy depurada, como os gusta decir a vosotros. El lead ya está muy limpio, ¿vale? Ya sabemos lo que quiere.
Correcto. Yo creo que quizá para las empresas que no estén tan familiarizadas con la tecnología, sería útil conocer un ejemplo de cómo funciona este proceso. ¿Qué se puede mejorar en el departamento de atención al cliente? ¿O qué beneficios puede obtener una empresa aplicando inteligencias conversacionales en su sistema de atención al cliente? Pues vamos a ver, nosotros en uno de nuestros campos principales o clientes objetivo, que es el e-commerce, ¿eh? Que últimamente, pues como sabes perfectamente, más este último año ha tenido un boom tremendo. En centros de atención al cliente de e-commerce estamos trabajando, y hablo de e-commerce muy grandes, muy, con decenas de miles de pedidos a la semana. Se consiguen ratios de automatización superiores al 50%, es decir, el 55 y el 60%. Eso significa que el cliente ha resuelto todo su problema o su duda o su conocer cómo está su pedido, más de la mitad de los necesidad de que llegue a un agente humano. Y luego el ratio de automatización total llega al 80%, entre el 70 y el 80%. Eso significa que el usuario ha empezado a interactuar con un chatbot, con una máquina, y digamos que entre el 70 y el 80% de las cosas que ha preguntado han sido respondidas por la máquina, pero en algún momento, porque la consulta es más compleja, porque el chat ha sido entrenado para lo que preguntando, acaban en un agente humano. Pero ese agente humano, ya hay mucha información que ha recogido el chatbot sobre la incidencia del usuario, ¿vale? Y por supuesto, el tema de la disponibilidad, es decir, en momentos como por la campaña de Black Friday, da igual cuánta gente pongas, o sea, nunca va a haber bastante, ¿vale? Con lo cual tenemos además la ventaja de que tenemos un ancho de banda prácticamente infinito. O sea, podemos atender a todos los que entren, y bueno, luego si las consultas no pueden resueltas tras ciertos pasos, pues ya derivan en una cola de atención al cliente, pero que al trabajar no es como el teléfono, no le vamos a tener en espera, ¿vale? Le contestaremos a medida que los agentes se vayan liberando. Pero bueno, la gente ya tiene la percepción de estar siendo atendida. No es como tenerte colgado del teléfono llamando sin señal o con minutos y minutos de espera en el teléfono, ¿no? Aquí ya tienes una conversación abierta en WhatsApp, por ejemplo, y Ujú. sabes que, bueno, que te han dado unos pasos, te han dicho te vamos a atender en cuanto podamos, y bueno, digamos que ese primer impulso del cliente y esa necesidad de ser atendido inmediatamente ya la has resuelto. Mm. Claro, inmediatamente es mayor eficiencia, es una reducción de costes muy importante porque necesitas menos operadores, e imagino que también el nivel de satisfacción será mayor por lo que estás comentando, porque al menos hay respuesta de forma más rápida y mejor gestionada. Sí, en general, al final el ahorro de costes bueno, es cuantificable, porque supongo que Claro. al final lo puedes traducir en menos necesidad de personas, o por lo menos menos turnos en horarios intempestivos, en fin de semana, etcétera. Pero sobre todo, hay dos parámetros muy importantes. Uno, que la experiencia de usuario mejora. Uno, porque es atendido inmediatamente, no tiene tiempos de espera, etcétera. Pero vivimos en un mundo también donde todo lo quiero para ya, ¿vale? O sea, la inmediatez es importante. Y luego porque la calidad de la atención, al tener los humanos
mucho más tiempo para atender todo aquello que no es completamente rutinario y repetitivo, le atienden mucho mejor, ¿no? Claro. O sea, es la ¿Y hacia combinación dónde vamos? de esos dos factores. ¿Hacia ¿Y dónde vamos? hacia dónde vamos? Porque, claro, esto para muchas empresas ya es casi un paso en el futuro y me imagino que todavía a las puertas hay mucho más. Sí, hay mucho más en todas las ramas de interacción del cliente con los usuarios. Y ya no solo hablo de atención al cliente, o sea, al final lo podemos extender a muchos otros campos, como es la propia captación de ventas, la propia captación de leads, ya están muy desarrollados los asistentes o los bots de voz, ¿vale? Tanto para la pura atención, como pueden ser los asistentes que conocemos todos, como Alexa o Google Home o Siri, que simplemente escuchan, eso pues lo tenemos incorporado también en nuestros canales, sino también los auténticos chatbots o asistentes virtuales de voz, que son esas máquinas las que harán las llamadas, la captación, el refino de leads de una forma mucho más agradable como ahora, que cuando tú te llama una máquina es una experiencia en general espantosa, ¿vale? Cuelgas. Pero sí, cuelgas directamente, pero cuelgas directamente porque te está hablando un sintetizador sin ningún tipo de empatía y sin ningún tipo de gracia, ¿vale? Todo esto cambiará mucho porque todo lo referido con el tratamiento de la voz está avanzando muchísimo, tanto en el entendimiento como en la generación de voz. Y lo mismo pasará con la imagen, es decir, esto ya está pasando, tú ya puedes en algunos e-commerce de moda estar viendo el producto puesto sobre ti, ¿no? Esto al final está utilizando algoritmos de inteligencia artificial de imagen y bueno, al final todo formará parte de un ecosistema absolutamente virtual donde podrás hacer muchas cosas al igual que las haces en la realidad. Y esto pues, supongo que además con este año de COVID y aislamiento que está avanzando mucho más rápido de lo que cabía esperar, ¿no? Porque necesitamos Sí, la virtualidad. hace un año, cada vez que yo daba una charla o hacía un evento, hablaba de los porcentajes de compra que se estaban digitalizando, que se estaban digitalizando. Ahora directamente la reflexión que hago es, hemos avanzado 5 años hacia el futuro y esto no se va a parar aquí, sino que vamos a ir mucho, mucho más rápido. Ujú. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que el tema es fascinante y podríamos estar todo el día hablando, pero no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco mucho el rato que nos has dedicado, la información que has compartido y el conocimiento que nos has ayudado a divulgar sobre inteligencia artificial, que es algo que tenemos al alcance de la mano todos los días en las empresas. Así es. Bueno, muchas gracias a ti, Marcos, y un abrazo a todos no sé si son oyentes, ya televidentes, como son ahora. Sí, de todo habrá, de todo habrá. Venga, gracias, Fernando. Lo Muy bien. dejamos aquí. Y bueno, volvemos pronto en la próxima edición de este podcast, video podcast ahora, entrevistas sobre tecnología, sobre negocios y sobre ese avance vertiginoso hacia el futuro que estamos haciendo todas las empresas. Nos vemos pronto.